Bueno. Para allá de la semana, el otro día ya vimos un tema. ¿Cuál es el para allá? Primero digan ustedes. A ver si están concentradas. ¿Cómo? Para allá es... ¿Cuál es el nombre de la para allá? Vea lo teja. ¿Qué significa esto? Esperen, estoy traduciendo. El otro día, ¿qué tema vimos de la para allá? El tema de Miriam, Aarón y Moshe, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien, ese tema lo tenemos bastante definido. Otro tema interesante de la para allá es este que se llama Mitonenim. Mitonenim, ¿qué significa? Ahí van a ver. Pero eso dentro de la perashá. Está dentro de la perashá. ¿Por qué le dijo este tema? Porque es un tema que no está claro. ¿Está claro? Normalmente elegimos temas que aparentemente vos lo lees y decís, ¿qué pasó acá? No está tan claro. ¿Está bien? Mitonenim, si me preguntás qué significa la palabra mitonenim, es que va a ser un tema de lo que tenemos que averiguar. Pero se traduce normalmente como quejas. Vamos a analizar las quejas de Am Israel. ¿Muchas veces se quejaron en el desierto? Bueno, esta es una de aquellas. Pero van a ver que no está tan clara, por eso es interesante verlo. Texto a analizar. ¿Tiene la hojita? Capítulo 11, entre el versículo 1 y el 3. No es muy largo, ¿no? 3 pesukim nada más. Muy bien. Am Israel sale del monte Sinaí para ir a la tierra de Israel. ¿Está bien? Todavía no pasó que ya se decretó que no vamos a entrar. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está claro? Muy bien. La idea es llegar ya bien preparados a la perashá y por eso hicimos clases de antes y otra clase más te llevan un bonus. Va. Y aconteció que el pueblo de Israel... Y aconteció que el pueblo se quejó. ¿Ven? Itonenu. Sí. Aparentemente viene de Itlonen. Se quejó. A oídos del Eterno. Y lo escuchó el Eterno. Y se enojó. Y se encendió sobre ellos el fuego de Dios. Y los consumió en el extremo del campamento. Y clamó el pueblo a Moshe. Y Moshe oró al Señor, a Dios. Y el fuego cesó. Y llamó a aquel lugar Taberá. Porque el fuego de Hashem se encendió contra ellos. Vamos, leo lentamente y pregunto. Y aconteció que el pueblo se quejó. Primera pregunta. ¿Dice de qué se quejaron? No. Normalmente la Torá dice que hay otros lugares en la Torá que Am Israel se queja y dice claro de qué se quejan. Sí. Por ejemplo, no había, faltaban tumbas en Egipto, que nos sacaste al desierto, ¿por qué no tenemos agua? Porque esa. O sea, normalmente, aquí viene la pregunta, en todas las quejas de la Torá siempre está claro de qué se quejan. Pero aquí tienes una que no. ¿Entienden el acertijo de la clase? ¿Cuál es el acertijo? Adivinar o verificar o ver en la Torá porque no lo dijo y dónde está claro de qué se quejaron. A oídos del Eterno. A oídos del Eterno. ¿Qué quiere decir que se quejaron a oídos del Eterno? Puede ser que es cosa que se dice en el campamento o que se empieza a decir entre... ¿Qué quiere decir? Dios, todos a oídos del Eterno, ¿no? Tal vez directamente... O sea, a lo mejor, lo que está planteando que no fueron y se lo plantearon a Moshe, aparentemente. Aparentemente como que entre ellos se están quejando, ¿entienden? Porque es a oídos, o no sé. ¿Qué significa a oídos del Eterno? Esa es la pregunta. Y lo escuchó el Eterno. Sí, y Dios escuchó. Y se enojó. Pero, para que Dios se enoje, ¿puede ser que sea algo no grave? No. Si es algo que no es tan grave, ¿Dios se enoja? Dios perdona, ¿no? Normalmente vimos varias veces que Dios nos perdonó y la sacamos barata. Y no hubo castigo. Pero en este caso, no. ¿Por qué Dios se enojó? Ahí te doy una hojita. Te mando una hoja. Para allá te Yabúa. Y se encendió sobre ellos. Bueno, se enojó. Y se encendió sobre ellos el fuego de Dios. ¿Qué pregunta tienen aquí? ¿Por qué el castigo es a través del fuego? ¿Por qué el castigo me parece grande? ¿Les parece grande o no? Se quejaron y un fuego les pegó. Tremendo. Sin saber por qué. Sin saber por qué. O sea, la Torá no nos dice aparentemente por qué. Y los consumió. O sea, no fue un fueguito. ¡Ah, un rayo! No pasa nada, qué lindo rayo. No. Entiendo que ahí pasó algo. O falleció gente, o murió. ¿No? ¿Entienden? Los consumió. En el extremo del campamento. ¿Y qué me interesa si es en el extremo o en el medio? ¿Entiendes la pregunta? ¿Para ver qué tribu es? Puede ser, o sea,
Pero ¿cómo entenderías qué tribu? Porque no sé, porque estaban acá, hay varios extremos. ¿Cómo sabes cuál? Está buena, no, pero me está diciendo algo. Presta atención, si yo te dije en el extremo, es porque te estoy diciendo que el tema del fuego pegó en un extremo. O sea, debe ser que hay parte de la gente que estaba en el extremo que son los que pecaron más, ¿o no? ¿Entienden? Porque si no, ¿por qué les pegó a ellos y no les pegó a los otros? Muy bien. ¿Ven que hay que prestar atención? Si dicen el extremo es porque algo me viene a enseñar. ¿Y qué hace el pueblo ahora? Y clamó el pueblo a Moshe. Pregunta, ¿por qué no clamó el pueblo a Dios? Porque a Moshe. Y Moshe oró al Señor. ¿Por qué no hablan directamente ellos con Dios? ¿Por qué tienen que hablar con Moshe? Y Moshe les pide a Dios. Y el fuego es eso. Está claro que el castigo fue fuego, ¿no? Entonces tenemos que analizar cuál fue el pecado y por qué el castigo fue fuego. ¿Y qué relación hay entre el pecado y el fuego? ¿Entendieron la pregunta? Ya. Y llamó a aquel lugar Taberá. ¿Sabe lo que significa Taberá? Taberá viene de fuego, de incendio. Taberá será como un incendio. O sea, ¿cómo llamó a ese lugar en lo que pasó ahí? Algo que tuvo que ver con un fuego y con un incendio. O sea, está claro que acá el tema del fuego es central. Y tenemos que tener por qué. Porque el fuego del Señor, dice por qué, se encendió contra ellos. Está claro, acá el episodio que Am Israel hizo fue grave y el fuego de Dios se enojó contra ellos. ¿Por qué con fuego podía haber sido otro castigo? Pues sí. Deme otros castigos posibles. Lepra, que se los trague la tierra, como a Korah. No sé, que los castiga que no entren en Israel. Hay muchos tipos de castigos, ¿no? ¿Por qué el castigo fue este? Entonces, si el castigo fue con fuego, tiene que ver algo con eso. Hay una regla, midá que neged midá. Dios paga siempre con la misma moneda. O hay relación entre el castigo y el pecado. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Empezamos. Leo las preguntas rápido. ¿Cuál es la pregunta, Tania? O sea, elegimos un tema difícil de la perashá que no está claro para desarrollarlo. Ya el Miriam Aarón ya lo hicimos. Te queríamos un segundo tema. En verdad hay 6, 7 temas importantes, pero hicimos... ¿Está bien? Leo las preguntas. 1. ¿Qué significa el término hebreo itonen? 2. ¿Qué quiere decir que se quejaron a oídos de Dios? 3. ¿Por qué la Torá no es más específica y nos dice de qué se quejaron? 4. ¿Cómo es posible que gente que está en un nivel tan cercano a Dios caiga tan bajo? ¿Qué cuestionan a Dios? 5. Si ellos veían los milagros del desierto, ¿cómo pueden llegar a pensar así? Si ellos ven todo el tiempo los milagros de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? De repente se quejas contra Dios. ¿Qué te pasa? Si siempre Dios está contigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué el castigo es con fuego? ¿Por qué el castigo ocurre en el extremo del campamento? ¿A qué se refiere cuando dice fuego de Dios? ¿Por qué el pueblo le pide a Moshe y no a Dios? ¿Por qué este lugar se lo llama Taberá? Bueno, me adelanté y dije, ¿qué significa Taberá? Tiene que ver con fuego. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos relata inmediatamente después acerca, eso no lo puse acá en el texto, pero ¿cuál es el paso 4 que viene después de este? Que tuvieron un deseo y dijeron, queremos carne. Otro pecado, pero viene inmediatamente después de este. Entonces tenemos que ver qué relación tiene el pecado de pedir carne con este pecado. ¿Es el mismo? No, está claro que no es el mismo, porque acá terminó el episodio y empezó otro. ¿Está claro? Castigó y empezó otro. Sí, qué cocha, che. ¿Qué le pasa a mis? pero ¿por qué la Torá lo habrá dividido en dos? Y Capaz es interesantísimo. Y van a ver qué interesante, porque cuando la Torá nombra los lugares que acampamos en el desierto, ahora van a ver. Para descubrir lo que pasó acá. ¿Se entendió las preguntas? Sí. ¿Empezamos o hago un recreo? ¿Qué hago? ¿Empiezo? Sí. Empiezo. Empiezo y hago un... Hoy tenemos hasta las 11, si Dios quiere. Así que tenemos una... ¿Hasta las 11? Hasta las 11 conmigo, si Dios quiere. Todo bien. Bueno. Le distraje, porque Carolina no puede venir. Entonces viene Rab Guidón un poquito antes y yo sigo un poco más. Seguimos. Clic. Estamos grabando, ¿no? Sí. Primero, empieza a contestar. ¿Entendió las preguntas? ¿Cuál sería, siempre digo lo mismo, cómo indagar al respecto? Voy a los Mefarshim, voy a la Torá, voy a los Nevi'im. ¿Cómo indagamos al respecto? ¿Entendió la pregunta? ¿Cómo indago? ¿Dónde investigo? El texto. El texto es muy escueto, es muy limitado. Son 3 versículos. ¿Entienden mi pregunta? No, mi pregunta es esta.
la Torá no me dio demasiada información de lo que acaba de pasar. Entonces, ¿cómo hago para buscar información al respecto? Obvio, la metodología siempre es primero ver en la Torá, en otro lugar en la Torá, si a lo mejor nos hace acordar algo de lo que pasó acá, ¿entienden? O dice algo, o por comparación, o de los Nevi'im, o de los Ketuvim, o de los comentaristas. Obvio, ¿qué hacen los comentaristas? Me vienen a explicar lo que pasó. Pero los comentaristas, cuando te vienen a explicar lo que pasó, traen suposiciones. ¿Está bien? Y él te dice esto por esto. A mí me parece que se quejaron de esto. El otro dice, a mí me parece que se quejaron de esto. Bueno, ¿cómo saber de verdad de que se quejaron? ¿Entienden la pregunta? Leo los primeros 4 palabras. En realidad, no tenemos muchos datos de qué es lo que exactamente pasó. Hay muchas opiniones. Algunas dicen que se trata de falta de fe en Dios. ¿Puede ser que sea falta de fe en Dios? Puede ser, pero ¿falta de fe en qué? No sé. Puedes decir un montón de cosas, ¿entienden? Pará, yo puedo decir, me parece que pasó esto. Bueno, pero ¿cómo sabés que pasó esto? ¿Entiendes la pregunta? Y porque dice que se están quejando. Y se están quejando es una palabra muy general. Te podés quejar por millones de cosas. ¿Entienden mi pregunta? Bueno, pero si Dios se enojó tanto, tiene que ser falta de fe. Bueno, puede ser. Tenés que demostrar que siempre en falta de fe el castigo es drástico. No sé. Bueno, mejor no. ¿Entienden? Otros que estaban buscando una excusa para dejar a Dios. ¿Oh? Esta también es una aplicación, pero ¿de dónde está basada? Una excusa para dejar a Dios. ¿Y por qué querían dejar a Dios? Dios los quiere, está con ellos. Y otros por el mero hecho de que, ahí sigue hablando de que la intención de ellos no fue clara. Bueno, hay que ver qué significa. Dejen eso. ¿Están hasta acá? Para investigar esto les hice otra fotocopia que va a ser la hoja que vamos a utilizar para investigar lo que pasó acá. Se las voy a dar. 5 hojitas, ¿no? Pasan por ahí, pasan así, pasas así. Toma una hojita. Ahí va la hoja. Tiene 2 lados la hoja. Le voy a decir cuál va a ser el método para descubrir lo que pasa, ¿está bien? Me adelanto, después hacemos un recreo y después seguimos. Va, primero ver si este lugar, si Taberá. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Está claro? Sí, hijo. No, ¿cómo se llamó el lugar? Taberá. Entonces, ¿qué podría investigar en la Torá? Ver si aparece en otro lugar en la Torá, Taberá. ¿Les parece bien? Sí. Esa es una posibilidad. Y ver si me da más información al respecto. ¿Qué pasó? Después, si descubro que me da información, genial. Después ver el contexto. ¿Es importante también el contexto? Cuando digo el contexto me refiero a lo que viene antes y lo que viene después. A veces el contexto te ayuda a entender cuál es el tema. A veces no, porque a lo mejor es, bueno, terminó acá y empezó en otro lado. Si vos ves que la perashá que viene pegadita, a veces porque tiene que ver. Pero si no viene pegadita, es como que puede ser que empezó un tema nuevo. Esto también es importante. ¿Está bien? Y después tratar de comparar si hay otro episodio parecido a este episodio. Y vamos a finalizar, y va a ser el gran descubrimiento de la clase, vamos a ver, en algo que dice, no la Torá, sino el Tanaj. Y acuérdense esto, un punto muy lindo, me parece bueno para siempre, ¿eh? Muchos episodios que en la Torá están como cerraditos y no están claros, muchos, están aclarados en un libro del Tanaj. Ahora voy a un libro específico, no dije a todo, porque en verdad tengo que pasear por todo el Tanaj, ¿no? Pero hay un libro que es muy propenso a explicar temas cerraditos de la Torá, de cosas que pasaron en el desierto. ¿Y saben cuál es? No sé si se van a imaginar. Teilim. No lo hubiésemos pensado, ¿no? En Teilim tenés muchas respuestas a cosas que pasaron en la Torá. O sea, David Amelech, en los Teilim, como con Ruach HaKodesh, Pregunta. no pregunta, te explica cosas que están en la Torá no tan claras. ¿Me entendieron hasta acá? Bueno, hacemos un pequeño recreito y seguimos.